Bienvenidos a un episodio más de Simples Inmortales. Este día estamos con una persona muy especial, una amiga. La verdad, para mí es un gusto presentarles a una madre, una amiga, una pastora, una sierva de Dios, a Vivis de Rodríguez. Para mí es un placer tenerte y poder compartir este tiempo contigo, aprender de ti, aprender de los principios de la palabra, que yo sé que tú y tu familia son muy de la palabra y de la oración. Bienvenida. Muchas gracias, Robin. Para mí es una alegría estar aquí en Simples Inmortales. Les quiero contar, yo había visto ese nombre y me llamaba la atención. Simples Inmortales, ¿de qué se trata? Y poco a poco me fui dando de qué se trata y pues sí, somos Simples Inmortales. Entonces, gracias por tenerme aquí y ahora hoy captando un poco más de lo que se trata y agradecidos con Dios. Se te olvidó decir que también era esposa y pues si mi esposo mira esto, pues tengo que decirlo, soy esposa. Esposa, madre, pastora, sierva de Dios. Mira, de verdad, yo admiro mucho a tus hijos, admiro mucho a tu marido. Yo cuando me dicen, decime un ideal de familia, yo los pongo a ustedes en mi top 5, porque son una familia bien linda. Y no es echarles flores, porque de verdad son buena onda, tus hijos me caen re bien. Platico, que son más chavitos que yo, pero platico con ellos como que fueran de mi edad, o yo fuera de su edad. Pero de verdad, contanos un poquito de ti, ¿qué es lo que ahorita te apasiona? ¿Qué es lo que te quita el sueño, aparte de tus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quita el sueño y qué es lo que te hace madrugar? ¿Qué es lo que te está moviendo en este tiempo? Wow, primero, gracias, qué lindas tus palabras, eso nos animan y solo podemos decir que siempre es el Señor. Si hay algo bueno, siempre es Dios, nunca somos nosotros y bendito sea el Señor, su gran amor y su misericordia y gracias por esas palabras. Y luego retomando la pregunta, pues, wow, algo que ahorita, o sea, dentro de mí está como eso se está haciendo algo, algo que no me deja dormir, algo que está ahí adentro palpitando, eh, es la necesidad de que el mundo conozca a Jesús, pero de otra manera. Creo que muchos han oído el nombre de Jesús, muchos saben qué es el cristianismo, pero muy, es tan importante que conozcan esa relación con Dios, ¿verdad? La Lo pueden conocer de relación. oídas, pero... O todo el mundo ahora es cristiano. O sea, yo daba un ejemplo una vez que me tocó dar la palabra y yo decía, yo sé quién es Trump. Si me preguntan quién es Trump, claro, yo sé quién es Trump. Lo he visto en la tele. ¿Quién es Trump? Pero que yo sepa quién es Trump, primero es muy diferente a que yo haya tenido primero ni siquiera lo he visto en persona, o sea, lo vi en la tele, ni siquiera me he acercado a él personalmente, pero deja eso. Pero otra cosa es que Trump sepa quién soy yo. Ok. Eso es Eso está interesante. otra cosa. Entonces, yo les explicaba, no es lo mismo saber quién es Jesús. Eso es una cosa, saber quién es Jesús. Segundo, que yo tenga un acercamiento con Jesús. Pero tercero, que Jesús sepa quién soy yo. Está buenísima. Y ahí hay un versículo que siempre yo creciendo, como crecí como hija de pastor, pero eso me hacía temblar y yo no lo entendía. Pero ese versículo que dice, pero yo eché fuera demonios en tu nombre, pero yo hice milagros en tu nombre. Y luego Jesús dice, apártate de mí porque yo no sé quién sos tú. Y ese me hacía de pequeña temblar y perder el Sí, sueño. se me No puso lo, chinita ahorita la piel pensando, porque nunca lo había visto así, así. Una cosa, porque siempre decimos, tienes que tener una relación, ¿verdad? No es solo una religión, es una relación. O sea, tienes que conocer a Jesús. Tienes que buscar que Él te conozca. Eso es, o sea, tan importante. Yo, como te digo, yo perdí el sueño, pero porque no lo entendía. Y, y conocer a Jesús es tan fácil como aceptar lo que Él hizo por nosotros y ser conocidos por Él. Porque si te acuerdas, habían discípulos que dicen, en la Biblia, cuando habla Jesús, dicen,
quisimos echar a demonios fuera en el nombre dijimos en el nombre que predica Pablo, ¿verdad? Ni Y, siquiera sabían el nombre, solo en el nombre del maestro de aquel. y creo que muchos tienen noción y saben, y quizás muchos han ido a la iglesia o incluso van, pero ¿te conoce Dios? A ti. ¿Y cuál es esa manera de que conozcamos a Dios? Y eso es lo que me apasiona. Y el mensaje, ¿sabes qué? De Jesús es tan sencillo, tan simple. Y nosotros como humanos a veces complicamos lo simple. Para nosotros lo simple no funciona. O sea, si quieres algo, tenés que trabajar y esforzarte. Si quieres algo, o sea, tenemos nuestras maneras. Si quieres sacar una buena calificación, tenés que darle y darle. Entonces, en nuestra mente humana es difícil comprender la gracia de Jesucristo y lo simple de eso. Y muchos todavía ahorita estamos tratando de acercarnos a Jesús a través de reglas. Y esa no es la manera de conocer a Jesús, ni que Él nos conozca. O sea, Él no nos va a conocer de esa manera. Él nos conoce, Dios nos conoce a través de la sangre de su Hijo Jesús. Siempre guardo esta pregunta para el final. Okay. Pero ya que entraste con los tacos por delante, así con todo, antes de conocer un poquito qué haces, empecemos. ¿Quién es Jesús para ti? Ya que hablas de Él, para ti, ¿quién es Jesús y por qué de entradita te apasiona Él tanto? Wow, buenísimo. Robin, mi historia tal vez es un poco diferente a la de la mayoría de personas. Sin embargo, eso me ha llevado, no sé cómo explicarlo, porque no, o sea, yo crecí cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos y ellos, literalmente en inglés hay una palabra, they're sold out. O sea, estaban completamente comprometidos con Jesús. Entonces yo crecí en una familia así, pero desde muy pequeña, te voy a contar algo. Yo tuve mi historia, yo me metía siempre en problemas y con mi mamá, más que todo. O sea, la que me castigaba por mi mamá, porque siempre en alguna avería me metía. Entonces yo tenía mi defensor y mi defensor era mi papá. Entonces yo solo hacía alguna cosa y ya andaba corriendo, ya sabía que iba a venir mi mamá a regañarme, entonces yo lo que quería hacer era estar cerca de mi papá porque él me iba a defender. Si él estaba enfrente, él me defendía. Entonces yo empecé a buscar a mi papá mucho para liberarme de los problemas con mi mamá, así chiquitita, Él era chiquitita. tu defensor. Entonces yo, donde lo buscaba y lo encontraba era en su habitación, con una almohada de rodillas junto a la cama. Entonces, por buscarlo a él, yo agarraba mi almohada, me metía al cuarto, agarraba mi almohada y me ponía de rodillas junto a él. Al principio yo solo estaba buscando a mi papá. No entendías qué estaba haciendo. Yo lo buscaba a él. Pero ahí, de una edad súper pequeña, yo empecé a conocer a Jesús. Empecé a sentir su presencia, tanto que yo, en vez después de ir a jugar afuera, lo que anhelaba era estar ahí, porque ahí experimenté la presencia de Dios y conocí a Jesús. Y yo crecí de una manera conociendo a Jesús. ¿Qué edad tenías? 3, 4 años. Y empecé a conocer a Jesús. O sea, Jesús era mi vida. Yo le digo, yo no recuerdo una vida sin Jesús. No sé, y eso, como te digo, ha sido también como al crecer, como conocer y experimentar, y por tiempos yo decía, quiero saber qué es estar fuera, o sea, me quería meter como en problemas solo para experimentar eso, pero cada vez, siempre me regresaba a Jesús, porque si lo conoces a Él, nada que ahí fuera que puedas tener fuera de Jesús. Y aprovecho de decir otra cosa, que una de las cosas, yo iba a una escuela pública en Estados Unidos con miles de otras personas, y cuando mi papá me iba a dejar, me decía estas palabras, solo eso me decía, mija, Dios es lo más grande, me miraba a los ojos y me decía, y usted lo tiene. Y yo me bajaba del carro y yo me recuerdo que cuando me ofrecieron cigarros, me ofrecieron drogas y otras cosas, pero esas palabras resonaban en mi oído. Dios es lo más grande. Entonces, si Dios es lo más grande,
y yo lo tengo, yo no necesito eso, porque ya tengo lo más grande. O sea, esa palabra, y es lo mismo que desde pequeña, o sea, yo conocí a Jesús ahí. Entonces, fui caminando de una manera de la mano de Jesús, o sea, yo donde iba, Jesús. Luego, a los 9 años, tuve un encuentro con el Espíritu Santo maravilloso, que también cambió mi vida a otro nivel. Claro, te voy a decir, en todo esto, yo siempre tendí a ser, y eso es lo que me, raro, ahorita voy a regresar a decirte la palabra, lo que tendí a ser, y es raro porque yo conocía a Jesús y conocía a Jesús, pero yo siempre tendía a ser rebelde. O sea, en medio de todo siempre tendía como a salirme, o sea, las de las reglas. Y ahí es donde mi mamá me caía y yo buscaba a mi papá, pero eso mismo es lo que me ayudaba a refugiarme en el Señor. O sea, esa misma que yo sabía, ya quebré la regla, ay, Espíritu Santo, ayúdame. O sea, el Espíritu Santo donde dice que Él es nuestro ayudador. ¿Puedo leer un versículo? Sí, sí, por favor. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y, y lo que me enseñaron de pequeña, que el Espíritu Santo era nuestro ayudador, nuestro guía y nuestro consolador. Y yo sí necesité ayuda del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso me ayudó a hacer una conexión con el Espíritu Santo porque yo siempre necesitaba ayuda. O sea, ayuda en todo. Ayuda para salvarme de problemas. Ayuda porque yo también, aparte de todo, yo olvidaba todo en todos lados. O sea, si tenía una cartera, la dejaba. Si tenía tal cosa, la dejaba. Cuando ya tuve licencia, en todas las garitas dejaba mi licencia. Entonces siempre tenía que Espíritu Santo, ¿dónde la dejé? Y sabes que Creo que me identifico contigo. hasta salía de las garitas y me llevaba me lo entregaban y yo, ay, gracias, y no esperaba que me dieran mi licencia. Entonces yo andaba dejando todo. Es un ejemplo. Entonces siempre, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Tanto que cuando iba a tener a mi primer hijo, a Silvito, mis amigas me decían, no lo vayas a olvidar en ningún lado, por favor. Entonces yo de verdad dije, y eso sí fue una cosa que yo, por lo mismo de como yo olvidaba todo, yo decía, no, a mis hijos los voy a, o sea, tengo que ponerme mi enfoque en ellos, enfoque. Y Para creo no que, dejarlo en alguna sí, y yo garita. creo que eso, luego a mis hijos, ay mami, tú siempre estás así como encima. Yo digo, de plano me acostumbré desde el principio a estar así como, tengo que estar pendiente de ellos, tan pendiente, no quiero perder el enfoque. Entonces estaba siempre. Qué bueno. Pero es parte de toda mi historia. Pero bueno, ya conté un poquito de todo. Sí, mira, me resonaron algunas cosas que mencionaste. Venís de una familia ministerial y eso es algo que platicaba con tu hijo. Es, yo ahorita lo que quiero, ya tuve a 3 amigos hombres y me empezaron a decir, ¿cuándo van a haber mujeres? Entonces le decía, quiero invitar a 3 amigas mujeres. Y el factor común es que todos somos y hemos crecido en casas ministeriales. Entonces tú creciste, contanos un poquito acerca de tus papás, contanos acerca un poquito de, porque mencionaste que viviste en los estados, ¿de dónde son originarios y por qué andabas en los estados? Y ahora que estamos aquí en Guatemala, contanos un poquito acerca de tu familia. Ok, hablando de mis papás y... Ajá. Ok, bueno, como te conté, yo cuando nací, ya mis papás ya eran... creo que ya eran pastores, sí, creo que ya eran pastores. Y ellos se convirtieron a Jesús. Mi papá era gerente de un hospital, en una empresa grande canadiense. La empresa está ubicada en el Estorizabal, aunque mis papás son originarios los dos de Jutiapa, y mi mamá creció en la capital y mi papá creció en Escuintla, en la Nueva Concepción Escuintla, y mi mamá creció en la capital, pero los dos son de Jutiapa. Entonces, luego mi papá avanzó en su trabajo, lo enviaron a El Estorizabal, porque ahí estaba esta compañía, era una gran compañía canadiense allá, y él era uno de los como CEOs de la empresa. Entonces él estaba allá, y estando ahí en esa empresa, ahí conocen ellos al Señor, ahí ellos conocen a Izabal, conocen a Jesús. Su conversión fue total y completa y se sumergieron. Y desde el principio el Señor los llamó a la oración. O sea, Sí. Yo realmente no sé cómo fue ese llamado, porque yo cuando crecí ya estaba en eso. Tú ya te subiste pero al avión en el aire. cabal, pero cuentan, de hecho, uno de los pastores de una de las iglesias que estuvieron bajo la cobertura de mi papá, que cuando él inició allá, ellos decían, ellos
se convirtieron primero que mis papás, pero cuando mi papá se convirtió sumergido en la oración, entonces ellos cuentan, y hacíamos vigilias de toda la noche pasábamos orando, leyendo la Biblia, y el otro día había que entrar al trabajo a las 7, 8 de la mañana, y ellos dicen, a veces terminamos a las 4 o 5 de la mañana de orar, o sea, eran noche tras noche, entonces dice ellos, solo irnos a arreglar, dormir una hora e ir, y al otro día, dice el pastor Romeo, vénganse otra vez a orar, y era un hambre de Dios, y un hambre de su presencia, de su palabra, de la oración. Entonces cuando yo nací, ya mis papás ya estaban en esto, entonces literalmente, o sea, yo les miraba orando de día y de noche, o sea, el día entero, no había un momento, o sea, y si se encontraban con alguien, oremos, y si iban a otro lado, oremos, o sea, esa era su vida, su lenguaje, su todo, totalmente. Entonces yo nací en eso, y como te digo, cuando yo buscaba a mi papá, lo encontraba orando. Entonces yo nací en un ambiente así de oración, y no solo nací en eso, experimenté a Dios, experimenté a Jesús, conocí a Jesús. Y mis papás estaban en el store, se vuelven pastores, luego se vienen a la capital para dirigir, estaban con los ministerios Elim, mi papá lo nombran como el coordinador o director del área de misiones de pastores, empiezan con una cantidad, habían como unas 300, no sé cuántas iglesias, y de ahí él empieza a viajar, a abrir más iglesias, en un periodo de 2 años, abren muchísimas iglesias más, luego lo llaman a él a ser pastor de la iglesia, lo que era en ese entonces la iglesia Maranata, que era parte del IN, pero era una iglesia, o sea, algo La nuevo. la versión más capitalina, Ajá, está y, más al centro. ajá, y entonces es pastor ahí, para entonces nosotros igual, pues montados en el barco de día y noche en la iglesia, tú sabes lo que es la vida de las familias de las iglesias, de dormirse en las sillas, te despertás en las sillas, y en todo esto, tanto yo como mis hermanos empezamos a tener experiencias con Dios de diferente manera. La mía fue de una manera, la de mi hermano Sordo fue de otra manera, de mi hermano Alberto otra manera, diferentes, pero todos creciendo en ese Todos en ambiente, ese ambiente. todos creciendo en ese ambiente. Luego de un tiempo, la iglesia, pues es una iglesia hermosa, hay crecimiento, hay mucha explosión en evangelismo, mucha gente empieza a venir a Cristo, pero en esas el Señor le habla a mi papá y le empieza a poner una ciudad en su corazón. eh, y un día nos movemos a Estados Unidos. Eh, y para nosotros la experiencia fue completamente diferente. Habíamos entrado aquí a una iglesia allá que estaba caminando, que ya había una estructura, y allá van mis papás a abrir una iglesia De cero. de cero, de cero, de cero. No saben inglés, no sabemos inglés, eh, no hay una iglesia, no hay un edificio, entonces ahí todavía si ya habíamos crecido en oración, ahí Más oración. sumergidos, y yo te voy a decir algo, y yo sé que no es para todos así, pero en el caso literal de mis papás, vimos todo fue fundamentado y trabajado en la oración. O sea, los resultados que ellos tuvieran literal era de la oración. Oraban un día, o sea, llegamos a un momento donde ese día no había comida. Orando, a la puerta tocando, aquí hay un dinero. A la puerta tocando, aquí hay comida. O sea, así, día tras día, orando y viendo tal cosa. Señor, trae personas de tal lugar, del norte, literalmente la gente que vivía en el norte, acá. O sea, vivimos un tiempo milagroso y glorioso de ver respuestas específicas, muy específicas. O sea, oraban tal cosa, y ahí creo que mi papá vio mucho lo que era el poder de la oración específica, y él predicaba mucho sobre eso, pero porque él vio literalmente resultados de orar por tal cosa, y tal vez él no lo pensaba en ese momento, o estoy orando tal cosa, y cuando miraba que pasaba literal lo que oró, entonces él empezó a descubrir lo que era la oración específica. Ahí nace, porque yo conocí, y creo que todos conocimos al apóstol Romeo, el apóstol Romeo Guerra como el apóstol de la oración en Guatemala. Yo creo que qué bonito escuchar eso, porque me ayuda a entender de dónde surge lo que yo ya vi después. O sea, se vienen a Guate de plano, con Sion y todo, y es el boom de la oración, pero qué bonito escuchar de dónde surge, ¿verdad? Literalmente de cero, solo teniendo la oración como recurso y Exactamente. como moneda de cambio, literalmente, ¿verdad? Literal.
rescatando un poquito lo que venimos hablando y ahora uniéndolo con lo de la oración, ¿qué crees tú? ¿Qué valor juega el papá en la vida de una familia, independientemente que sea una familia ministerial o dedicada completamente al ministerio, ¿verdad? Porque le llamamos de tiempo completo, pero hay quienes servimos de tiempo triple, de tiempo cuádruple a veces. Pero, ¿qué significa el tener a papá como lo tuviste tú en la vida de la mujer? ¿Qué deberían de buscar las mujeres en un hombre a la hora de buscar? ¿O qué significó para ti tener una cabeza de hogar que sobre todas las cosas te guió a Jesús, pero te mantuvo en la oración? Porque no solo a ti. Y luego cuando vinieron tus hijos, a tus hijos, y cuando vinieron, o sea, todos tienen el mismo ADN de él. Wow, bendito Dios. Mira, yo una cosa que desde pequeña experimenté es que yo me sentía amada, totalmente amada. O sea, como te dije, yo luchaba con la rebeldía, pero eso nunca me hizo sentir menos amada. O sea, yo me sentía completamente amada. Yo sabía, si me voy a meter en un problema, en algún lado, siempre voy a tener a papá que me ama, me cubre, me guarda, me ayuda. Claro, todo debe llevar una... o sea, la disciplina realmente mi mamá era la función, pero ella era la policía de la casa. ¿Sabes qué pasa? Es que yo le decía, en el momento que mi papá me decía una cosa, como me sentía totalmente amada, aceptada, si él me decía algo, yo anhelaba obedecerle. Porque me sentía tan amada por él, o sea, y lo amaba yo, entonces solo me decía, mija, tal cosa. Entonces ahí mi mamá me podía pegar 1000 veces, mi mamá me podía decir 10,000 cosas, pero una palabra que me dijera mi papá, wow, me la dijo mi papá, o sea, y recuerdo una vez que con un carro choqué otro carro, de los nuestros, o sea, con un carro choqué el otro. O sea que las hijas de pastor no son todas así inmaculadas. Sí pueden ser Si te puedo decir algo, yo soy la perfección de lo que no es, la perfección de lo contrario, o sea, el ejemplo de lo contrario. O sea, yo siempre andaba bien, no sé, yo le decía, yo nací como con una inquietud de hacer lo contrario. O sea, yo sí nací así. O sea, si había que ir a la derecha, yo quería ir a la izquierda. O sea, si había que ir al frente, yo quería ir para atrás, siempre. Y sin embargo, es lo que te digo, o sea, pero yo me sentía tan amada y tan cubierta y sabía lo que tenía que hacer, pero me gustaba hacer lo contrario. Pero eso me ayudó mucho a ver también como la relación con Dios. O sea, cuánto Dios nos ama, a pesar de que nuestra humanidad nos traiciona. ¿Crees tú que tener una relación así con tu papá te facilitó tener una relación con Dios? Oh, totalmente. Totalmente, entender lo que es la gracia porque la viví. La vivía con Él constantemente. Claro, entiendo totalmente también la disciplina y yo sabía, pero el poder correr y decir, me equivoqué. O sea, me acuerdo, ¿sabes qué? Chocó el carro. Y yo dije, ay, que no se entera mi mamá. Yo, papi, yo llamé a mi papá, papi, choqué el carro con el otro. Ok, mija, tranquila, no hay problema, yo lo arreglo. Pum. Y yo nunca más supe ni qué se arregló, cómo se arregló. Jamás, yo solo sabía que en el momento, papi, mire, tuve este problema. Y yo creo que eso es lo que, y tal vez en este momento me quiero dirigir, creo que eso es lo que Dios es, porque nosotros nunca podemos llegarle. Nuestra talla no se puede comparar con un Dios tan grande, tan inmenso, tan perfecto. O sea, nuestras obras, dice, son como un trapo de inmundicia. O sea, realmente no logramos, no le llegamos porque Dios es Dios y no hay comparación. Y en el momento que nosotros nos acercamos con sinceridad y con la verdad, fallé, hice esto, papi, pero te lo dejo y Él lo puede arreglar. Él lo arregla, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que entender, que el momento que venimos a Él, su sangre nos cubre, nos perdona, nos limpia y se encarga. Él se encarga. Y si algo podemos tener confianza es que nuestro Dios Padre se encarga. Se encarga de nuestras metidas de pata, se encarga de nuestros pecados, se encarga de nuestras equivocaciones, se encarga de todo lo malo, pecaminoso, feo que hay en nuestra humanidad. Porque esa es la humanidad, esa es la humanidad. Por eso es que Dios envió a Jesús para salvarnos ¿de quién? De nosotros mismos, de esa humanidad, de eso que nosotros no le llegamos a un Dios tan santo y tan perfecto. Y eso es lo que a través de mi papá yo pude experimentar.
Y si, dice la Biblia, si los padres de la tierra nos pueden dar cosas buenas siendo malos, ¿cuánto no más nuestro Seguro. Padre, que es bueno, que es siempre bueno, todo el Seguro. tiempo es bueno? Y eso es parte de lo que me palpita mi corazón, que la gente conozca lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Y quizás muchos por eso no se acercan a Él, porque quieren no, estar tal bien, vez, quieren estar... Y aún dentro de la iglesia se están acercando, pero de una manera... Equivocado. Es una manera que viene en nuestra humanidad, pero no es, porque somos falibles y solo Él nos puede cubrir. Ahora que la mencionas, porque, mira, he tenido la oportunidad de convivir con tu mamá y saber ni qué travesuras hacías, porque tu mamá es un ángel. Y la verdad, te digo, ahora que te toca ser mamá, ¿verdad? Porque ahora que tú eres mamá, y ahora mamá por doble, porque tu hijo se casó, entonces tienes que ser mamá de tu hijo y de tu esposa, y de su esposa, ¿verdad? Suegra. Suegra. ¿Qué cosas tú puedes rescatar de lo que te enseñó tu mamá en la oración? Porque es una mujer igual de oración como hermano Romeo lo fue. ¿Qué cosas tú no negocias? ¿Cuáles son tus no negociables? Que aprendiste en casa, que heredaste de mamá, heredaste de papá. Y que ahora tú como mamá los trasladas a tu próxima generación. Claro, una de las cosas que mi mamá, wow, ella me enseñó tanto, o sea, ella me enseñó la palabra. Ella nos estaba repitiendo la palabra. Mi papá lo hacía, pero ella era de enseñarnos. Y la obediencia. Mi mamá decía la obediencia. Y ella, proverbios. Ella nos decía, leamos proverbios. Y leíamos con ella proverbios todos los días. Y una de las cosas que ella siempre decía es que es este versículo, y aquí lo escucha, como ahora hay tantas versiones, entonces el que escuchas el consejo de tu padre y no olvides la corrección de tu madre. Entonces ella siempre nos decía eso, no, y guarda, hijo mío, guarda las palabras, o sea, medita en ellas de día y noche. Es otra cosa, medita en ellas de día y noche. ¿Y cómo vas a meditar eso? Lee la palabra. Mi mamá nos insistía, lean la palabra, lean proverbios, lean la palabra. Y ella provocaba esa lectura de la palabra a diario. Y también la oración. Y eso es algo que también, desde que nacieron nuestros hijos, es algo que les inculcamos. La oración y la palabra de Dios. Los acercamos, leamos la palabra, oremos juntos y orábamos juntos. Mi mamá siempre nos ponía a orar, todos los días, orando juntos. Donde íbamos, orando juntos. Pero ella nos modeló con su vida eso. O sea, y siempre, aunque te digo, yo siempre me metí en problemas, pero ella siempre nos enseñaba esa palabra, nos estaba ahí. Y ella, es más, cuando me iba a corregir, ella me agarraba los versículos y me decía, mi hija, mire, cuando llegó el tiempo que yo te podía, léalo usted misma, léalo, la palabra de Dios lo dice, no me lo estoy inventando. Y de hecho entonces ya lo sabías. Ay, así que me tenía que corregir, obviamente, el que lo sabía, no me caía bien, pero, y de hecho cuando decía, ay, me va a corregir, mamá, yo, pare, por Espíritu Santo, que venga mi papá, que venga mi papá en este momento. Esa era mi oración, que él viniera para salvarme de la corrección, pero yo sabía que la necesitaba. Y llegó el momento donde yo dije, oh, yo necesito esto. O sea, llegó el momento donde yo reaccioné y dije, yo necesito esto que está mi mamá conmigo. No me gusta, no me agrada, pero necesito esta corrección y esta guianza. Y yo creo que mi mamá estuvo ahí guiándonos, corrigiéndonos, enseñando la palabra, llevándonos a la palabra. Y es una cosa muy importante. Ella nos decía, yo no lo hago solo porque yo lo estoy diciendo, miren, aquí. O sea, ella se respaldaba con la palabra. Lo que hacía se respaldaba con la palabra. Y nos enseñó que nosotros lo quisiéramos, nos lo respaldáramos con la palabra a través de la forma como ella se conducía. No, es que la palabra dice tal cosa. Entonces ella nos ponía porque la palabra era que estaba encima de todo, que nuestra conducta no era solo porque sí, que lo que ella hacía no era porque sí. Aquí está la palabra, mírelo. Nos decía cosas todo el tiempo, ¿verdad? O sea, donde hay mucha palabrería hay pecado. Entonces mi mamá... Sí, ese es un versículo favorito también de mi mamá. En la mucha palabrería hay pecado. Dejen de estar hablando tonterías. Sí. Y las cosas que...
O sea, ella nos hacía que el fundamento era la palabra. Todo, no puedo decirte algo que ella siempre respaldaba Seguro. todas sus correcciones y guianzas con la palabra. Ok. ¿Cómo le enseñas a orar a alguien? ¿Cómo aprendiste tú a orar? Porque se oye fácil, sí, nosotros éramos de oración y ahora enseñan rezos o históricamente se han tenido los rezos. Pero yo no puedo creer que alguien que oraba a las 5 de la mañana, oraba a mediodía y oraba a las 12 de la medianoche, no se haya aburrido si repetía las mismas cosas todo el tiempo. Tuvo que haber algo más. He oído las historias de la familia, que todos oraban juntos, se juntaban al churrasco, oraban, o oran pues, o siguen orando. Era el Super Bowl y oraban por el equipo, lo que sea. Pero, ¿cómo se ora? Claro, creo que una de las cosas es te voy a leer un versículo, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que la base de la oración es entender que todo es por Él, para Él y para su gloria. Todo. O sea, nada en esta vida, no estamos aquí solo por que estamos aquí. Estamos aquí por Él y para Él. Y la manera que Él escogió para conectarnos con Él es a través de la oración. Y la manera que Él escogió para que se hagan las cosas aquí en la tierra, también a través de la oración. Entonces, cuando tenés un entendimiento de por qué la oración, primero es para conectarte con Él. Segundo es para que Él responde a través de la oración las oraciones. Y no solo eso, también nos da autoridad. Nos dio autoridad. ¿Y cómo? A través de la oración. También nos dio autoridad. Entonces, como todo es de Él, por Él y para Él, todo. Entonces, y Él ya dejó el método o la forma para hacerlo. Entonces, ¿cuál otra manera hay si no es esta manera, verdad? ¿Cuál otra manera hay si no es a través de la oración y a través de, obviamente, su palabra? Porque ¿cómo lo conoces? A través de su palabra. ¿Y cómo tenés intimidad con Él? A través de la oración. O sea, orás conforme a su palabra. Entonces, esa es otra cosa que me enseñaron de pequeña. Y te voy a decir, mi hermano mayor se tomó un tiempo. Yo tenía tal vez 9 o 10 años y él ya era un poco más grande. Y él agarró un día y me dijo, a ver, vamos a leer Salmos, me decía. Ahora quiero que vamos a orar. ¿Cómo se lee Salmos? Alma mía, alaba a Jehová. Y leamos el versículo, leemos. Ok, ahora vas a decirle tú al Señor, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y me recuerdo muy bien que él tomó un tiempo para enseñarme eso. Entonces, esa es una manera Oración de basada oración en la palabra de Dios. Oras a través de la palabra. Pero también la oración es tan sencilla como, Padre, aquí estoy, necesito tal y tal cosa. O sea, una dependencia de estar conectados con Él todo el tiempo. Y recientemente Cabal tenía una plática con nuestro hijo menor y cómo hablar con Dios de una manera... y discutíamos porque cómo se vuelve, él me decía, ¿cómo mami se vuelve la oración de una manera que no es que estás pidiendo y pidiendo todo el tiempo? O sea, ¿cuál es como el balance, verdad? ¿Será el Señor el chat GPT, ¿va? ¿Será que solo le habla a uno para preguntar o para pedir? Ajá, o ¿cómo es eso que donde Dios no se vuelve como ese genio que está contestándote tus preguntas todo el tiempo? Y Cabal, yo le decía, mira, primero, Dios es Padre. O sea, Él es Padre y Él anhela y está atento a ti. O sea, Él es tan inmenso y tan grande, nosotros no lo podemos comprender, que está aquí con Robin, pero está aquí conmigo. Está aquí con los demás, está con mis hijos mayores, nuestros 2 hijos mayores que están ahorita haciendo un tour de misiones en Oklahoma. Allá está con ellos. Él es omnipresente. O sea, para nuestra mente tal vez no es comprensible, pero realmente Él está. Y yo hablaba a alguien y me decía, no, es que Él está muy ocupado. No, Él siempre está. O sea, nosotros no podemos comprender eso porque nosotros somos limitados, pero Él no es limitado. Entonces, Él le agrada escucharte. Yo le decía, papá, Él le agrada escucharte, no importa. O sea, nosotros podemos pensar, ay, es que es petición tras petición, pero Él le agrada escuchar tus sentimientos, tus pensamientos. Él Es más quiere una escucharlo. conversación natural, se podría decir. Ay,
esa es una manera que debe de ser, dice, orar sin cesar. O sea, yo así es como lo veo, o sea, todo el día, ay, Padre, mira tal cosa. Padre, estoy molesto por tal cosa. O sea, podemos hablar con Dios, ¿sabes? Que así es como David era tan sincero con Dios. En la Biblia, en los Salmos lo podemos leer, o sea, era tan sincero con Dios. O sea, él le decía, estoy, o sea, sintiéndome así, así. O sea, él era expreso con Dios. Entonces no se molesta si eres expresivo. Los famosos salmos imprecatorios donde él pide hasta venganza a veces de sus enemigos. Es muy natural, pues, porque Claro. ¿quién no se le atraviesa un día un carro y uno le dice, Señor, que el de adelante se muera, ¿verdad? pero creo yo que lo que entiendo, número uno, una oración basada en la palabra. En Santiago hay una parte que a veces es muy dura de leer, pero dice, a muchos no reciben respuesta de sus oraciones, pero porque no oran como a Dios le gusta, de acuerdo a su voluntad. Pues Dios no escucha lo que no es de acuerdo a su voluntad. Y qué mejor que la palabra de Dios para orar de acuerdo a ella, ¿verdad? Y número dos, entiendo una oración sincera, una oración constante y una oración personal. Y fíjate que yo como lo miro es que hay oración de intimidad, de conversación. O sea, yo estoy conversando con mi amigo Jesús. Entonces yo ahí le cuento todo. Y estoy contándole, mira, tal cosa, como es, pero como yo tuyo. Hay grados de amistad, ¿verdad? O sea, uno puede ser todavía más íntimo con un amigo. ¿Hasta dónde has llegado tú con eso? ¿Qué tan personal ha sido? Lo que pasa es que llega el momento donde entendés, o sea, Dios de todos modos ya sabe todo. Ajá. No hay nada de mí que Él lo sepa. Entonces, entre más tiempo me paso yo tratando de encubrir que eso que ya sabe de mí, yo solo me estoy engañando a mí misma, porque ese es otro versículo que siempre me ha llamado la atención. Que el corazón es engañoso. Y yo decía, me preguntaba, ¿pero cómo es engañoso? Porque yo puedo engañarme a mí misma, pero Dios no lo puede engañar. Es engañoso para uno. Ajá. Entonces yo puedo pensar, no, yo estoy haciendo eso, lo que hago, no, yo lo estoy haciendo porque quiero, por decir, yo canto la alabanza porque quiero cantarle a Dios. ¿Qué tal si estoy cantando la alabanza porque quiero que todos me vean? Seguro. O sea, yo misma me puedo engañar. Pero a Dios sabe las intenciones, sabe lo más profundo, conoce lo más profundo de mi corazón. Entonces, tenemos que llegar al punto donde nos sinceramos con Dios. Donde, Señor, aquí estoy. Y yo llegaba a punto de decir, Señor, mira, mi humanidad quiere hacer esto. Mi humanidad siente esto. Yo, y eso lo decía, mi vivis quiere esto y esto. O sea, mi humanidad es traicionera, es pecaminosa. Tú ya lo sabes todo. Y yo quiero hacer esto, pero te lo entrego para que tú hagas la obra en mí. Haz tú la obra en mí porque yo no la puedo hacer en mí. Eso es lo que yo siento. Seguro. O sea, ese es mi sentimiento. Y eso es otra cosa. Esta es mi realidad. Pero mi realidad no es la verdad. Okay. La verdad de Dios es más grande, más poderosa. La verdad de Dios entra. La verdad, y es lo que necesito que entre en mi corazón. De buscar que Él lo sujete a esa verdad. Pero en esa intimidad, en esa oración es tan hermoso, porque ahí es donde Dios te transforma. Porque también decía el salmista, escudriña mi corazón. ¿Quién puede escudriñar el corazón? Yo no. Él escudriña mi corazón. ¿Qué hay ahí adentro? Entonces, eso de sincerarnos. Que nosotros mismos a veces entendemos de nosotros, o sabemos reconocer acerca de nosotros, o entendemos de nosotros, que solo Él nos puede revelar. Sí, y sabes, por ejemplo, donde Pablo decía, hago lo que no quiero. Y de verdad reconocer eso, que en nuestra humanidad, a veces nosotros realmente no queremos obedecer, no queremos hacer su voluntad, no queremos, pero podemos venir delante del Señor, ¡ay, no quiero! O sea, siento esto. Hasta tener esa conversación de ser sincero, decir, Señor, la verdad es que no te quiero obedecer. Ya en esa interacción, Dios le puede responder a uno, Dios lo puede redarguir, o le puede mostrar a uno la parte que Él tiene para uno que es mejor. Entonces uno puede como pivotear hacia ahí, ¿verdad? Sí, y la cosa es que Él ya lo sabe de todos modos. O sea, ella sabe nuestras intenciones, aunque nosotros no las aceptamos. Entonces yo me di cuenta que entre más rápido aceptamos lo que realmente hay entre nosotros, más rápido puede entrar, y, o sea, en el sentido de aceptar y rendirlo a Él. Seguro. O sea, te lo rindo, Señor. No es aceptar y sigo en esto, sino, Señor, pero esto es lo que realmente siento. Yo no quiero esto, me siento así, me siento tal cosa, siento eso acerca de tal persona.
o sea, no quiero esto, que yo sé que es bueno. Ok. No quiero obedecer tu palabra, no quiero hacer esto, pero aquí lo rindo a ti. Y tal vez tengo intenciones, estoy percibiendo mis intenciones equivocadas. Yo lo he sentido a veces, oh, Señor, siento esto. Entonces, ok, aquí estoy, me rindo, haz tu obra en ¿Cuál es mí, la mejor forma límpiame. entonces para, porque estás hablando de cosas muy, muy personales, cuál es la mejor forma entonces de lidiar con el pecado, con la frustración? Yo creo que, re- regresando a esto de vernos, de conocer la realidad humana, caída, pecaminosa. O sea, esa es nuestra realidad humana. Y por eso necesitábamos un Salvador. O sea, nuestra inclinación natural es al pecado, como humanos. O sea, Todos. primer paso, reconocer que somos malos. Reconocer que somos malos. ¿Cómo Eso, corrijo, cómo empiezo a corregir esto que me hace pecar o esto que me frustra, entristece? Número uno sería reconocer, reconocer. ajá, Segundo, aceptar la realidad. esperar al segundo, ver qué es lo que está causando esto. Okay. O sea, cuando miramos el pecado, realmente son síntomas. Es el fruto de lo que hay en el corazón. O sea, lo que ya estamos haciendo ya no es realmente el pecado, o sea, algo lo originó. Y eso es de lo que Dios nos quiere hacer libres. Mm. No, ni siquiera tanto de los síntomas, porque el síntoma nos está causando más y más, pero realmente lo que Dios quiere hacernos libres es de lo que está dentro, la raíz, porque Dios lo que quiere es nuestro corazón. Okay. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios pide, tu corazón. El pecado es una raíz de algo que está en el corazón y Dios quiere liberarnos de eso porque eso nos hace daño, nos aleja de Él, nos bloquea. Entonces Él lo que quiere es que podamos estar conectados con Él y necesita limpiar nuestro corazón, pero nosotros a veces queremos limpiar el pecado, pero no estamos lidiando con lo que está verdaderamente adentro. Y lo que realmente está causando que hagamos todas estas cosas es lo que está ahí. Uh-huh. Y yo hablaba con alguien y le decía, tú tienes que preguntarte, ¿dónde fue? Y siempre es una mentira del enemigo. Siempre es una mentira que quiere esconder la verdad de Dios. Desde el Edén, o sea, Eva fue engañada con una mentira. Vas a ser, Dios no quiere que se pase porque, Dios no quiere que comas de esto porque vas a ser como Dios. Seguro. ¿Cuál es la mentira? En Dios, la mentira es que vas a ser como Dios. ¿Y cuál es la verdad? No, en Dios tienes todo. En Dios eres suficiente. No tú, pero Dios en ti es más que suficiente. Pero siempre el pecado es por una mentira. Una mentira que te quiere separar de Dios. Uh-huh. Y como Dios lo que quiere es conectarte, acercarte a Él, necesita limpiar tu corazón. Entonces lo primero, como dijimos, reconocer esto. Segundo, ¿por qué? Y luego reemplazar esa mentira con la verdad de Dios que la encontramos en su palabra. La verdad siempre la vamos a encontrar en su palabra. La verdad siempre. Y cuando encontramos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad te va a hacer libre. Yo he encontrado libertad muchas veces cuando encuentro la palabra. Y qué hermoso es ser libre. Hablemos de eso, de tu experiencia, porque, mira, me lo dijeron, ¿y cuándo vas a tener mujeres? Precisamente porque la experiencia, o sea, me pueden hablar 3 hombres y me pueden dar una perspectiva de un tema, pero a la mujer es un universo completamente diferente. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia como una hija del altar? Te lo mencionaba y te mandaba un preview antes. Yo quiero hablar me lo mencionaba Vani, que una vez lo platicamos y se le quedó guardada la expresión, yo lo manejo mucho, que somos hijos del altar, somos Samueles, que crecieron en el altar, ¿verdad? Que tú lo decías, dormíamos en las bancas, nosotros, nuestras películas de terror, fueron las liberaciones de la gente que llegaba a la iglesia y uno estaba en la primera banca y miraba a sus papás echando penca ahí y sacando a los demonios, sanando enfermos. ¿Cuál fue tu experiencia como mujer? ¿Y qué principios tú sacaste para ti como mujer de la palabra que crees tú que han sido
no negociables, tus principios de vida? ¿Cuáles son esas verdades que tú puedes compartir ahora? Ok, voy a regresar un poquito a lo que te dije al principio. O sea, la base es que somos de Dios. Ujú. O sea, este mundo es de Dios y nosotros existimos por Él y para Él. Entonces, basado en eso, todo lo demás, porque ese es un no negociable. O sea, yo soy de Dios, no me pertenezco a mí mismo. Entonces, yo no puedo caminar la vida como yo quiero. Ok. O sea, yo no soy dueña de mi vida. Aunque a veces lo quiero, pero eso es mi naturaleza pecaminosa, pero yo no soy dueña de mi vida. O sea, mi vida es de Dios. Y si algo aprendí de mis padres es que su vida era de Dios. Entonces, como su vida era de Dios, eso es algo que yo aprendí, como decís tú, como hija del altar, es una de las cosas que vi en ellos. Ellos eran de Dios, no se movían como, quiero irme a tal lado, me voy a tal lado. O sea, Pues había un tu vida está supeditada a eso, ¿verdad? No, tus decisiones tienen que tomar en cuenta eso. Totalmente. Y luego, nosotros como padres también se los trasladamos a nuestros hijos. Ustedes son de Dios. O sea, tú no te perteneces a ti. Es que quiero ir a tal cosa, tal cosa. Ok, ¿qué dice el Señor? Y llegó un punto donde les tuvimos que decir a ellos, ok, escoge tú, pero tú sos de Dios, entonces ¿qué vas a escoger? Seguro. Pero si entonces como que ya me estás diciendo, pues sí, pero yo no lo digo, No sos les de dejaste Dios. escapatoria. Va, ¿qué dice? Encontrame, entonces, ¿qué? Si sos de Dios o no sos de Dios. No, sí soy de Dios. Va. Es Entonces, interesante porque como papá uno puede llegar, no sé, yo todavía no soy papá, pero podría llegar como a un punto de autoridad, como para decir, bueno, hasta aquí llega mi autoridad, yo ya no los puedo controlar más allá, pero está la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, si no me quieren obedecer a mí. y sabes que eso es lo mejor que puede pasar. Yo creo que eso es lo mejor que nos ha pasado con nuestros hijos. Lo mejor es también, por ratos, te voy a dar un ejemplo. Ahorita nuestro segundo hijo se graduó de la universidad. Nosotros, bueno, mi hijo, en Estados Unidos, fue a estudiar en Estados Unidos. Bueno, ahora ya regresate. Y él, tengo que orar y ver qué quiere Dios. Y nosotros, ¿cómo que orar? Y mira, no sabes el debate que hemos tenido. O sea, debatiendo. Hasta que Dios le confirmó a él. Entonces dijo, ahora Dios me habla, entonces sí me voy a regresar. Y nosotros, ¿cómo que? Mira, ¿cómo que te me venís? O sea, ¿qué? Pero de verdad después dijimos, bueno, la Pero verdad. si ustedes le pusieron esa pauta, ahora no le pueden, sí, seguro. Entonces, como que, o sea, Sí, como te papá decís, entiendo. pero nosotros somos tu autoridad. Sí, pero ¿quién es? Y él nos decía, pero ¿quién es mi mayor autoridad? ¿Ustedes o Dios? Mira, de verdad que... Está y interesante. ¿sabes qué? Pero era algo real. No lo estaba usando él como excusa para hacer lo que No, yo quiero. Realmente él sí. estaba buscando la voluntad de Dios. Y ustedes también, si hubieran sabido que era algo que estaba poniendo como excusa, también no lo hubieran, o sea, no le hubieran dado rodeos. Pero viniendo de él, también como yo lo conozco, sé que era algo muy genuino que él estaba buscando la guianza de Dios, ¿verdad? Y yo creo que donde decís no negociable es entender eso. Que sos de Dios y para Él. Y claro que en el camino uno comete mil errores porque somos simples y mortales, como todos. No hay una, o sea, como todos. Pero el saber que somos de Dios, o sea, tener esa conciencia, porque todos somos de, o sea, todos Seguro. nacimos por Él y para Él. Tal vez algunos no han llegado a conocerlo, no han llegado a salvación, pero de todos modos estamos en su mundo. Esto es su historia. Esto es de Él. Nosotros somos parte de Él. Entonces, tener eso como un principio de vida. Entonces, por eso mismo la palabra. ¿Por qué? Porque si tú es de Él, tengo que leer la palabra para saber Seguro. cómo va a funcionar todo. Tengo que orar para mantenerme conectado a la fuente de vida, porque si no, puedo hacer lo que quiera, pero si estoy fuera. Entonces, eso me sirvió muchas veces donde yo me quería como desviar y hacer cosas. Y sí, me desvié muchas veces, hice lo contrario, pero siempre regresar. Oh, aquí estoy. No, regreso porque Él es la fuente, porque Él es la vida. Seguro. Y te voy a contar algo. Cuando nuestros hijos estaban más pequeños, los mayores... Daniel era muy chiquito, pero tal vez tenían 10 y 12 años los mayores, Daniel estaba más pequeño, pero se fueron unos vecinos los invitaron y se fueron a la casa, nosotros les dimos permiso y como a la media hora regresan y los dos vienen y se sientan en el sillón y no dicen nada, están ahí callados, pero sin decir nada. Después de un ratito dijimos, aquí algo pasó, ¿qué está pasando? Porque no era normal, No es que solo se normal. quedaran sentaditos así, pero así, sin decir nada. Entonces, bueno, después de un rato, mucha, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y no decían nada. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, y yo, no, mami, no. ¿Y cómo que no? No.
La cosa es que estando ahí, dice que ponen música a todo el volumen. Los papás no sé si salen o se van arriba. Y las niñas, 11, 12 años, empiezan a bailar, pero dice que estaban bailando de una manera muy sensual. Inapropiada. Ajá. Sí, O sea, y empezaron, y cada uno dice, y la verdad, primero me gustó. Primero quería estar ahí. Pero ya después de un rato, no no se aguanté. sintieron cómodos. No aguanté. Dije, esto no está bien. Y salen corriendo. Y yo creo que nosotros tenemos tenemos libre albedrío. Pero yo creo que lo que Dios le agrada es, a pesar de que puedo hacer esto, a pesar de que esto me gusta, a pesar de que quizás un poquito, un ratito me metí en algo que... Pero regreso a ti porque te amo. Regreso a ti porque en tu amor estoy completo. Nada me hace sentir como estar contigo. Nada se compara a estar con Él. Entonces, yo creo que eso a Él le agrada más de que demos una apariencia de inmaculados, de santos, por fuera, pero por dentro, ¿dónde está nuestro corazón? Por dentro, ¿dónde está el corazón tuyo? ¿Dónde está el corazón de nuestros hijos? ¿Dónde está su corazón? Y eso es lo que digo, con nuestros hijos lo más importante es no cómo están fuera, no cómo están las calificaciones, no cómo están mil cosas. ¿Cómo está su corazón? Nosotros como padres, ¿cómo está esa conexión? Y con el Señor, con Dios, ¿cómo está su corazón? Está bueno. Solo ahorita creo yo que podríamos extraer ahí unas cápsulas para escuela para padres que le podrían servir muy bien a la gente y que de verdad, yo lo he visto, tienes tres varones de Dios, o sea, buena onda, estudiosos y todo, creo yo que muy de Dios. Y por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Y creo yo que son unos buenos padres. Tú como mujer, como ministro, ahora con Silvio, tu esposo, ¿qué los está moviendo? ¿Hacia dónde están dirigiendo la nación en cuanto a la oración también, ¿verdad? Pero no solo la nación, sino que como ustedes son trotamundos, ¿cómo ves tú qué es, hacia dónde van y qué es hacia dónde creerías tú que deberíamos empezar a ver como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús? Lo que están haciendo ustedes, como lo que animarías a los demás a hacer. Mira, ya venimos con esto desde hace varios años, pero hoy, en este tiempo, se ha hecho más como eso, y es sobre el discipulado. Uh-huh. La gran comisión, muchos hemos dicho, hay que salir y evangelizar, pero el Señor dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los discípulos andaban con el maestro, caminaban con él, aprendieron de él, Seguro. Comían con él, y después de 3 años se fue Jesús y los dejó, pero los dejó preparados. Okay. Los dejó preparados para la tarea. Y yo creo que eso es lo que el Señor está moviendo. Viene una ola de evangelismo, pero con esa ola tiene que venir el discipulado. Porque el evangelismo te da a conocer sobre Jesús, sobre lo que Él hizo por ti, la salvación, pero tiene que haber un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual solo puede venir a través de que alguien está como Jesús enseñándote, ayudándote, empujándote, y luego tú repetir lo mismo con alguien más. Y así es como se va a llenar el mundo del conocimiento de Jesús, porque lo que nos dimos cuenta es que muchos cristianos, si te voy a decir la mayoría, no están compartiendo su fe. Sí, no es solo de poner un post, sino realmente es formación. O sea, meterse, yo lo comparto cada vez que hacemos el estudio. Leer la Biblia es subir una montaña. La sube el que quiere y el que va a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, sí tienes razón, creo yo que el discipulado es el mayor reto ahorita para la iglesia. Y mira, y no solo leer la Biblia. O sea, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está hablando Dios? Que cuando yo leo la Biblia debe ser un espejo de lo que hay en mi corazón y qué es la obediencia que Dios me pide.
¿Qué es lo que Dios, cuando yo le digo, qué es lo que estás hablándome, Señor, a mí? A través de esta palabra, porque dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir, o sea, para todo. Pero entonces toda, y dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda. O sea, no hay una parte que no sea inspirada por Dios. Entonces toda, desde Génesis hasta Apocalipsis me puede hablar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Wow, ¿será que hay algo desordenado y vacío? ¿Qué está desordenado y vacío en mí? O sea, cada palabra, cada cosa. Uno la Señor, tiene ¿qué me estás que hablando? traer así. Y sabes que una cosa que a mí me decía, Está Señor, bueno. si todo está así, una cosa que yo decía, pero cuando habla de las generaciones y tal, tú a tal, y, o sea, yo decía, eso es una cosa que yo me preguntaba siempre, pero, Las genealogías. ajá, o sea, pero aquí cómo, o sea, yo sé que esto es inspirado por ti, pero ¿De ¿qué me qué está diciendo a sirve? mí? Ajá. O sea, y recientemente, leyendo, cabal decía, de la genealogía de Jesús, y viene, y Booz es padre de Obed, y Obed de Isaí, Isaí de David. O sea, yo lo había leído un montón de veces, pero quiero, ¿qué me estás diciendo Mateo, aquí? capítulo 1. Y mira, y recientemente teniendo una conversación con alguien, hace esta misma semana, pero ahí es donde me desperté, y decía, y él nos decía, hablando de empresas, y decía, la primera generación, si son que hizo el dinero, por decir, hablando de gente, de familias de mucho dinero, hizo el dinero. La segunda, la gasta. la gasta. La tercera, no sé qué. Y la cuarta ya andan como mendigando. Y me llamaba la atención porque luego dice, cuando habla David, de que lo llama Saúl y él dijo, y le dice, ¿y qué puede ser pastor, mi familia? sí. Ajá, mi familia no es nada. Pero entonces yo dije, pero vos sí era alguien. ¿Qué pasó entonces? Entre vos, ¿y qué pasó entre vos y entre David? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, porque vos era un terrateniente. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Y cabal, cuando oí eso, dije, ¿será que ahí habrá pasado algo? Entonces, toda la escritura, aún las genealogías, lo que no entendemos, todo es para Dios hablándonos a nosotros. Y eso es lo que cuando leamos la Biblia tenemos que entender. Y Dios hablándonos y llamándonos a obediencia. Y eso es lo que nosotros, como personas, todo cristiano, todo, tiene que estar discipulando a alguien. Siempre. Y enseñarle a ese, lo que yo hice contigo, ahora tú lo haces con alguien más. Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando y entendemos que tiene que pasar en ese tiempo en las naciones, en Guatemala. Contanos un poquito del modelo que están usando ustedes ahorita, que están viviendo. ¿Cómo discipular? Entonces, si la cosa es discipular, ¿cómo crees tú que debería ser ese discipulado? Fíjate que nosotros, literalmente, el Señor nos llevó como a empezar de nuevo. Y hicimos una invitación a la congregación. Miren, hemos ido por ese camino. Ustedes han venido, han recibido palabra, pero todavía está lejos de la acción, de ver una acción en sus vidas. Entonces les hicimos una invitación. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una transición, literalmente, vamos a hacer una transición. Vamos a transicionar de en donde estamos, a convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Todos están invitados, pero no todos tienen que venir. Porque eso me dice mi esposo siempre. Eso está interesante porque la cosa es, uno que quiere que todos vengan. Claro, y eso es el anhelo de Jesús. La movida? Pero eso es lo que, mi esposo me decía, eso es lo que Jesús hacía. Jesús incluso fue con el rico, el joven rico, y le dijo, le dio la oportunidad de seguirlo. Sí. Pero el joven rico... Lo seguía una multitud, pero ya cuando les ponía el reto, así como este joven, no realmente se acercaban. Solo eran 72, solo eran 12, solo eran 3, solo era 1. Y eso es lo que Jesús nos invita a todos. La salvación a través de Él es gratuita, pero la tenemos que aceptar. Okay. Y no solo tenemos que aceptarla, Jesús no solo es nuestro Salvador. Dice, Jesús debe ser nuestro Señor. Y ahí es donde es Jesús Señor de tu vida. Y ahí quieres que Jesús sea Señor de tu vida. ¿Qué es el Señor? O sea, toma el señorío. Tú tomas la premisa. No soy yo. Muchos queremos vivir un cristianismo donde yo tengo el control, yo hago. Sí, tú me bendices, tú me ayudas, tú haces tal cosa por mí. Pero tú no eres el Señor. Y Jesús
es el Señor y Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. ¿Y hasta dónde entonces es Jesús Kyrios de nuestra vida? Porque si estás diciendo que es el Señor de nuestra vida, yo soy Juan Pérez, vendedor. ¿Cómo es Señor Jesús de mi vida? En todas las áreas de tu vida, en todo, desde que te despiertas hasta que duermes. Una cosa que yo de pequeña decía, pero es que yo no le estoy sirviendo a tiempo completo al Señor. Es que Mis papás le sirven a tiempo completo. Tú que naciste en casa de pastores, tú que siempre tuviste, había 3 Biblias en tu sala, o sea, pero yo que no, ¿cómo hago eso? Claro, y te voy a decir, yo tenía tal vez como unos 12, 13 años cuando yo le decía al Señor, pero es que yo no estoy a tiempo completo. Yo voy a la escuela, yo hago tal. Y el Señor me dijo, me recuerdo, tú estás a tiempo completo donde estás. Y yo estaba, entonces yo cuando entendí eso, dije, yo estoy a tiempo completo en la escuela. Entonces yo le tengo que hablar a mis amigas aquí de Jesús. Okay. Y no solo tengo que hablarles de Jesús, tengo que modelar con mi vida a Jesús. No, o sea, tengo que mostrarles que Jesús está en mí, que Jesús está vivo. Y yo empecé a hacer eso. Empecé a compartir en todo tiempo y en todo lugar sobre Jesús. Tenemos que entender que estamos en una misión. Y esa misión es a tiempo completo. En donde tú estés, estás sirviendo a Dios a tiempo completo. Si Dios te llamó al ministerio, estás a tiempo completo. Si Dios, pero donde Dios te haya llamado, Dios tal vez te llamó a la política. Ahí estás a tiempo completo. Si Dios te llamó a un trabajo, a cualquier trabajo, ahí estás a tiempo completo. Estás a tiempo, como hijo de Dios, estás a tiempo completo en donde estés. Todo el tiempo. Como papá, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como un jovencito, estás a tiempo completo. Y eso es algo también que le enseñamos a nuestros hijos. Están a tiempo completo. No perfectos. Humanos y nos equivocamos. Sí. Pero amando a Dios, sirviendo a Dios donde quiera que estés, en todo tiempo y en todo lugar. Vivís, y entonces, tus sueños, ¿dónde están? Tus anhelos. Puedes ser hija de Dios, pero ¿y tú como persona individual tienen cabida? ¿Has visto cómo ha sido, o sea, tu experiencia? O sea, ¿dónde quedan tus anhelos? ¿Se cumplieron tus sueños? Excelente pregunta, buenísimo, me encanta. De hecho, de esos son de las cosas que hemos estado hablando con este grupo de transición. La cosa es de que, regresando cuando entendés de que sos de Dios y para Dios, entendés que el plan de Dios es mejor que el tuyo. Entendés que los sueños de Dios son aún mejores que tus sueños. Incluso tus sueños, de todos modos, los sueños que tenemos, yo entender, son dados por Dios. Como todo es de Él y para Él, o sea, hay sueños que Él te los puso. Entonces, no hay mejor lugar. Él pone el querer como el hacer, dices tú. Sí, y aún a veces nos pide, ¿sabes? Cuando Abraham, Isaac, ¿quién le dio el sueño de Isaac? Sí. Abraham. Dios. O sea, ese sueño era de Dios. Dios tenía un propósito y voluntad, pero supongo que llegó el momento donde Abraham, yo digo eso, se encantó con la promesa, se encantó con el sueño. Él estaba encantado con Isaac. Y eso nos puede pasar, nos encantamos con un don, con un talento, con un llamado, con un trabajo, con deseos de hacer empresas, con nuestros sueños. Pero Dios le pidió a Isaac porque era más importante, el que da los sueños es más importante que el sueño y que la promesa. Y Dios quería regresar ese corazón donde tenía que estar, que era en Dios. Y te voy a contar algo. Una vez nosotros tuvimos una idea de un negocio con mi esposo. Venimos y se los contamos a unos amigos. Le contamos de A a Z todo nuestro negocio. Al mes, ellos habían montado el negocio de A a Z. Mi esposo y yo nos quedamos, o sea, eran personas que confiamos. O sea, ¿cómo vas a creer? O sea, les contamos el negocio y lo hicieron así, no faltó ni una cosa, todo. Y en ese momento tenés decisiones que tomar. O vas y le dices, ¿qué hiciste o qué onda?
¿O qué vamos a hacer, Señor? Se robaron nuestro día. Continúas con tu sueño. Entonces nosotros venimos y llegamos delante del Señor. Señor, tú sabes lo que pasó. Y llevando al Señor, ¿sabes qué nos dijo el Señor? ¿Quién te dio a ti esa idea? Tú. No te puedo dar otra. Por supuesto. ¿Quién es el creador? Y esa es otra cosa que Dios me mostró también. Yo batallaba mucho con el que cuando tenía mis hijos pequeños decía, aquí están en una cama calientita, con su pachita caliente. Y yo decía, Señor, ¿y los niños de la calle? Y miraba, batallaba, y aquel que tiene necesidad y esto y esto. Pero llegaba al punto que no dormía. Y una noche el Señor me dijo, ¿tú crees que yo no tengo suficiente para tu hijo y para ellos? Y yo, claro que sí. Entonces, nosotros a veces le ponemos límites en nuestros sueños, en cosas a Dios, en todo, pero Dios nos ha limitado. Y de hecho, otra vez que Dios me habló, me dijo, aún si se acaba algo, yo puedo crear más. Entonces, Dios, en Él estamos completos y nuestros sueños no pueden estar fuera de Él. O sea, nuestros sueños están encapsulados en Él. Y cuando rendimos lo que amamos o lo que queremos o lo que anhelamos, Dios nos puede dar algo aún mejor de lo que nosotros imaginamos. Ok. Quiero ir cerrando con un par de preguntas y ya la dinámica que siempre hacemos al final es preguntarte cuál crees tú como hija de Dios, como mujer, como mamá, ¿qué son los retos que se vienen para las mujeres en esos tiempos? ¿Cuáles son los retos que tú ves que se tienen que afrontar, que se tienen que solventar? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos darles prioridad y enfrentar como iglesia, como sociedad, como personas? ¿Qué tú has discernido en lo espiritual o en la gente, o que tú has visto, te ha tocado experimentar? ¿Y cómo crees tú que los podríamos enfrentar? Creo que ahorita lo más importante es saber, nosotros como padres, como las mamás, debemos de saber la diferencia entre la verdad versus la realidad. Porque lo que el mundo está pintando, y sobre todo para los hijos y para los niños, es sé lo que tú quieras, una realidad, y tenemos que enseñar a nuestros hijos, miren, te puedes sentir así, aquel se puede sentir así, pero eso no es la verdad. La verdad siempre la vamos a encontrar en la palabra. Siempre está en la palabra de Dios. Siempre está en Dios la verdad. Wow. Aún más arriba de los sentimientos, más arriba de los pensamientos. Y lo podemos ver con David. Como te digo, David se sentía y quería venganza y quería matar, pero eso no significaba que tenía que salir a hacerlo. Seguro. Entonces, ahorita tenemos que agarrarnos de ese cinturón de la verdad. Wow. Más está que bueno. Nunca. Ese cinturón de la verdad. Enseñar a nuestros hijos, esta es la verdad. Acá les van a enseñar, aquí les van a decir, aquí les van a ofrecer amarillo, rojo, azul, verde, morado, pero aquí está la palabra y ese es nuestro fundamento. Y ese tiene que ser el fundamento de todo hogar cristiano, la palabra de Dios. Y no podemos, dice, no desvíes tu mirada a izquierda ni a derecha. O sea, aquí nos mantenemos, aquí está la firme, aquí está lo seguro. Esto es lo que dice la verdad sobre sentimientos, sobre pensamientos. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a distinguir entre la verdad y la realidad. La realidad es lo que puedo estar sintiendo, puedo estar pensando en el momento. Sí. Pero eso no es necesariamente la verdad. Tengo que irme. Y no solo eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, mira, tu inclinación humana. Y le digo a los papás, miren mis amados, por más que amemos a nuestros hijos y los miramos lindos y chulos, y ay, qué lindo, sí. Ahí esa cosita viene, va a estar en pecado, va a estar en todo, o sea, esa es su humanidad. Entonces nosotros tenemos que, nuestra tarea como padres es enseñarles primero eso, nuestra humanidad nos lleva a todo esto. Entonces tenés que ir a Jesús. Entonces, que nosotros, primero como mamás tenemos que saber eso, para podérselo enseñar a tus hijos. Tienes que estar convencido de que esta es la verdad. Okay. A pesar de todo lo que está alrededor, a pesar y cada vez más y más y más, las mentiras se envuelven. Fundamentados en la verdad.
tenemos que estar fundamentados en la verdad y enseñarle a nuestros hijos la verdad. Y aquí, si fundamentamos en la verdad y lo que dice la palabra, van a regresar. Y otra cosa que yo podría darle como un consejo a las mamás es que nos enfoquemos en dos cosas. Luego de la verdad, la primera fundamento de la verdad y segundo, la obediencia y las buenas actitudes. La obediencia, ¿por qué? Porque si obedecemos a nuestros padres, dice que Jesús aprendió obediencia. Si Jesús aprendió obediencia, nosotros necesitamos aprender obediencia. Nuestros hijos tienen que aprender obediencia. No viene natural, no viene en nosotros, aprenderla. Y las buenas actitudes. ¿Por qué? Porque las malas actitudes pueden llevarnos a depresión, a mil cosas más. O sea, no puedo explicar todo, ahorita con palabras todo lo que las malas actitudes nos pueden llevar. Pero si nos concentramos en enseñar a nuestros hijos obediencia y buenas actitudes, se les van a facilitar muchas cosas. Seguro. Muchas cosas. Se ha perdido mucho lo que se llaman los buenos modales, pero también las actitudes, que son la raíz de esos buenos modales, ¿no? Mira, una cosa que le decía a mi esposo a nuestros hijos cuando iban creciendo: vas a hacerlo, y cuando era algo que no querían hacer, y vas a hacer como que te gusta. Y eso no sabes cuánto les ha ayudado. Seguro. Cuánto les ha ayudado para conseguir mejores trabajos, mejores calificaciones, mejor en todo. Y lo hace como que te gusta. Y mejor, después yo le agregaba, y mejor entonces que te vaya gustando. Porque lo vas a tener que volver a hacer. Es un buen principio. Entonces, eso... Creo que ahí respondiste a las que te iba a hacer. Te voy a lanzar palabras y lo primero que se te venga a la mente, queremos conocer tu mente, tu corazón, y así vamos a cerrar este segmento. Si te tardas no hay problema, o si son más de 2 problemas tampoco. Okay. Las reglas son que no hay reglas, pero sí rápido, ¿ok? Okay. Entonces voy a empezar fácil y luego me voy a poner un poco más intenso, más profundo. Vamos a empezar, pues. ¿Lista? Familia. Intimidad. Salvación. La sangre de Jesús. Amor. Amistad. Pasatiempos. Un cafecito. Amigas. Conversaciones profundas. Lágrimas. Tiempo de reflexionar. Esposo. Lo mejor de mi vida. Biblia. La verdad. Éxitos. Caminar de la mano de Jesús. Trabajo. Entrega. Sacrificio. Fidelidad. Dinero. Un sirviente. Salud. Gozo. Pecado. Lo que nos separa de Dios. Estudios. Adquiriendo sabiduría. Pasado. Dejémoslo atrás. Presente. Viendo hacia el futuro. Papá. Amor. Oración. Conexión con Dios. Futuro. Caminar hacia adelante siempre. Y finalmente, Jesús. El camino, la verdad y la vida. Excelente. Vivis, de verdad yo te agradezco mucho tu tiempo, por haberme recibido aquí en tu casa. Está linda. Gracias por habernos invitado. Y sobre todo, habernos permitido abrirnos un poco el corazón. De verdad yo estoy muy contento, la plática estuvo amena. Y esa cámara es otra cámara y esta cámara son tuyas. Me gustaría que pudieras compartir unas palabras con las personas, algo que esté en tu corazón. Por favor, el tiempo es tuyo. Gracias Robin. Para mí ha sido muy especial poder compartir esto, porque creo que es algo que palpita en mi corazón. Y quisiera decir que Dios te ama, que sobre todas las cosas Dios te ama. Imperfectos todos, pecadores todos, y tenemos un Redentor y un Salvador.
Y en Él siempre hay nuevas oportunidades. En Él siempre podemos acudir a Él, no importa dónde estemos. No importa si sentimos que estamos muy lejos de Él o estamos cerca. Siempre podemos acudir a Él y acercarnos más a Él, porque Él nos ama y Él proveyó la manera que podamos acercarnos. Él ya hizo esta provisión de cómo podemos acercarnos a Él, y es a través de la sangre de Jesús. Y yo sé que muchos batallamos con, ay, ¿será que me puedo acercar a Dios hoy? Tal vez tengo que estar mejor, no, tengo que mejorar tal cosa, ¿sabes qué? No, no vas a lograrlo, porque el único que puede hacer la obra en ti es Él. El único que va a hacer esas transformaciones y cambios en tu vida es Él. Y Él ya te compró, Él ya te compró con su sangre, y Él no te mira como tú eres. Él cuando te acercas a Él y de una manera donde lo pones como tu Salvador, entonces Él ya no te va a ver como tú eres, Él va a ver a Jesús, te va a ver mediante Jesús. Y tú puedes decir, y Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer en ti. Él sí te puede perfeccionar, te puede santificar, te puede limpiar y sobre todo te puede dar libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de ti mismo, libertad de nuestros pecados, libertad de lo que nosotros mismos miramos de nosotros y decimos, ay, eso, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tal cosa? Él te puede dar la verdadera libertad y puedes correr siempre a Él. Jamás te va a rechazar, jamás te va a hacer de lejos ni te va a ver de menos, porque Él te compró y te amó y te limpió, y el valor que tú tienes es demasiado, demasiado, eres demasiado importante para Él. Y por eso envió a Jesús, su Hijo, por ti. Él te ama, te está esperando. Solo tienes que acercarte y decirle, aquí estoy. Quiero seguirte. Transfórmame, límpiame. Gracias porque ya hiciste esto por mí y hoy me acerco a ti. Que Dios te bendiga. Eres amado, eres especial. Gracias. ¿Pudieras acompañarnos en una oración, guiar a las personas para... Yo sé que hay quienes quieran a Jesús en su corazón. Y si nos pudieras guiar en una oración. Bendecir a las personas que nos van a ver, que se van a estar conectando en la tele y en las redes, darles una bendición. Jesús te quiere más a ti que lo que tú lo quieres a Él. Jesús está esperándote. Y si tú estás listo para decirle, Jesús, yo acepto esa invitación que tú me haces. Yo acepto que tú me amas y que tú moriste por mí. Puedes decir esto conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por llevar mis pecados. Gracias por llevar mis errores. Gracias por llevar todo en esa cruz y pagar el precio que me tocaba pagar a mí. Y hoy, a través de acercarme a ti y de aceptar esa invitación que tú me haces, de seguirte, hoy recibo la salvación eterna. Hoy recibo la salvación de mi vida. No solo para este momento, sino para tener vida eterna contigo. Gracias por lavarme con tu sangre. Gracias por perdonar mis pecados, por morir por mí y llevar mis pecados y llevar mi vida. Y hoy yo te recibo y me vuelvo a ti de todo corazón. Y te digo, quiero seguirte. Quiero seguirte. Gracias por amarme. Gracias por amarme así como soy. Gracias por amarme, por aceptarme. Porque tú me amas. Gracias porque tú me amas. Y hoy yo recibo tu amor. Y sé que soy una nueva criatura en ti. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en ti. Hoy hay un nuevo comienzo para mi vida. Gracias. Y yo te bendigo, amigo, amiga, te bendigo. Y le doy gracias a Dios por esta oración que estás haciendo. Y le pido que te ayude a caminar con Él. Y que tú puedas buscar una iglesia donde puedas acercarte y conocer más de Jesús. Si estás en la antigua, está la iglesia de nuestro amigo Robin, Rey de las Naciones. Ahí es un lugar excelente donde puedes llegar y conocer más de Jesús y caminar con Él. Eres amado y te bendigo en el nombre de Jesús. Y que el Señor se revele cada día más a tu vida y que puedas caminar con Él. Gracias. Dios te bendiga. Muy bien, gracias a todos por haberse conectado. Gracias a ti por habernos dado tu tiempo y este espacio. No se olviden, todos los jueves tenemos nuestro estudio bíblico y los martes en TV las entrevistas. No se desconecten, sigan conectados aquí a Simples Inmortales, este espacio donde descubrimos más de la palabra de Dios y de la vida de aquellos que la conocen, que la viven y la predican. Hasta la próxima.